Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Cordial saludo a todos nuestros seguidores aquí en este canal, Hosman Noticias número 1 en la mañana de este jueves. Hoy estamos a 20 de marzo del año 2025. Para todos mis seguidores, para todas las personas, los compatriotas que están aquí en este canal, un saludo, un abrazo fraterno en este día. 660 personas compatriotas colombianas, estamos para defender nuestro territorio querido, la patria que nos vio nacer. Bueno, y muchos me dicen, deje de decir mentiras. Deje de decir mentiras. Bueno, vamos a ver si son mentiras o son verdades. Por ejemplo, para hoy les tengo Petro gobierna bajo efectos de muchas sustancias. Y eso no lo digo yo, lo dicen otras personas. Y en este caso, por ejemplo, el pasado 18 salió a dar un discurso bajo el efecto del alcohol, o sea, la cerveza. Se siente y todo el mundo sabemos que es una persona quien salió a hablar, es un ebrio, que le gusta el alcohol, que toma cerveza o aguardiente o ron o whisky, no sé, pero toma algo. Y a eso se suma que pueden haber otras mezclas más. Por ejemplo, aquí en Colombia nosotros conocemos la famosa maicena. Es un producto, una fécula del maíz, es blanca. O el azúcar es blanco, puede ser que consuma mucho azúcar. Y lamentablemente pues tenemos una situación que es un personaje gobernando bajo muchos efectos de muchas sustancias y sabemos, muchos de nosotros sabemos que los borrachos hablan mucha paja. En Colombia decimos paja, para otros países mentiras. Los borrachos dicen muchas mentiras y los borrachos se las dan de valientes cuando están borrachos. ¿Qué es lo que no hacen? Ellos son súper valientes, pero tienen que estar bajo el efecto del alcohol. Bueno, muy bien, entonces vamos a prepararnos para la información. Tengo 4 noticias, pero antes de eso recordarles, si no se ha suscrito, suscribirse, comentar, darle me gusta y sobre todo activar la campanita para que le notifique cuando subamos material. Saludos para todas las personas que siempre están aquí en este canal, para el popular gerente, él nos escucha en España, Arnulfo Flores, también un saludo para Eugenio Angulo, para Olmes Pulgarín, Carmen Mogollón y todos los que estén aquí en este canal, mi saludo. Saludos. Y a las 660 personas en este momento, que también está nuestro abrazo y el agradecimiento por ser unos compatriotas que defienden su patria querida. Bueno, entonces, esta es la nota, lo que nos dicen los televidentes, claro que sí. Yo escucho Hosman Noticias, escucho la noticia que los demás medios callan. Sí, eso es, muchos medios de los grandes medios callan la información. Y vamos a prepararnos para la información, pero antes de eso quiero que también pongámosle atención la invitación que tiene María Andrea, porque el poder está en el celular. Actives la campanita de notificaciones, nos des muchos likes, veas el video completo y por supuesto lo compartas en tus redes sociales. Recuerda que esta es una comunidad que defiende la libertad y la democracia. Claro que sí, aquí estamos para defender la libertad
y la democracia. Eso es lo que nos interesa, porque está en peligro. La democracia en Colombia está en peligro. Tengo 3 notas para hoy. La una está tomada de Vélez por la mañana, de Luis Carlos Vélez, y vamos a escuchar al señor Jaime Alberto Cabal, es el presidente de FENALCO, que qué mejor que nos va a contar de lo que se libró Colombia y sobre todo los trabajadores con la masacre laboral de las pequeñas microempresas, con lo que sucedió este pasado 18 de marzo. Lo que se libró Colombia en la masacre de las pequeñas microempresas. Eso lo va a decir este señor de FENALCO, la masacre de las microempresas. También tenemos al señor Alonso Lucio, un ex integrante del M-19, donde dice: vamos a derrotar a Petro. No lo estoy diciendo yo, lo dice un compañero de filas de ese grupo, Carlos Alonso Lucio, un ex integrante del M-19. Sí, entonces si lo digo yo, no, es que debe ser uribista, debe ser petrista, debe ser santista, debe ser conservador, debe ser liberal, y por eso es que lo dice. No, lo dice un ex integrante del M-19, Carlos Alonso Lucio. Y hay otra nota, una senadora Nadia también nos va a contar y nos va a decir lo que pasó este pasado 18 de marzo por los efectos que producen muchas sustancias. Yo les confieso sinceramente, yo en todos los años que he vivido, han pasado muchos presidentes, y yo nunca en una locución había visto un presidente borracho. Esto no quiere decir que los presidentes y todos estos personajes no se tomen sus tragos en sus reuniones, claro, por allá lo hacen, pero ya salir a una locución presidencial o salir a una plaza pública borrachos y hacerlo bajo ese efecto, no, yo no lo había visto, y muchos lo están diciendo que es por primera vez. Y rematamos la cuarta nota, volvemos a rematar con Carlos Alonso Lucio, porque tiene una invitación especial. Le van a poner cuidado a Carlos Alonso Lucio con la invitación que nos tiene para hoy. Estamos en la hora del tinto colombiano, lo que produce nuestra tierra. Si desean participar, no es sino que me escriban al WhatsApp, ahí está pasando en el generador de caracteres. Manifiestan, dice: yo quiero anotarme para la rifa del pocillo, y listo. Entonces nos vamos para la primera nota. Saludamos a esta hora al doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Doctor Cabal, gracias por acompañarnos y por la espera. Usted está desde muy temprano acá en el programa. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Muy buenos días. Estaba precisamente repasando las noticias de ayer que fueron muy graves para el país, pero que vamos a tener oportunidad de hablar. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están conectados. Doctor Cabal, quisiera preguntarle su reacción ante el hundimiento de la reforma laboral. Ustedes estaban muy preocupados por este proyecto de ley. Sí, Luis Carlos, nosotros estábamos muy preocupados y hubo gente que nos preguntó ayer que si estábamos celebrando, y la verdad que pues en este país no hay por qué celebrar con lo mal que vamos en todos los frentes, pero sí sentimos una tranquilidad en el sentido de que los senadores actuaron responsablemente, valerosamente, con argumentos que tuvimos la oportunidad a lo largo de toda esta discusión de compartir con ellos y mostrarles cómo esta era una reforma perversa para el empleo en el país. Inclusive, el caballito de batalla de la oposición y el gobierno que defendía este proyecto era que las empresas o los empresarios estábamos en contra de los trabajadores. Pero Luis Carlos, usted me da la oportunidad para aclarar que precisamente aquí los más perjudicados eran los trabajadores. Porque si bien es cierto, hubieran tenido una mejor remuneración de horas extras o nocturnas o dominicales y festivos, eso es pan de hoy y hambre de mañana, porque esto era irresistible, el incremento de costos entre el 12% y el 30%, dependiendo del tamaño de la empresa, para las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea que aquí lo que se salvó fue una mortandad de microempresas, de pequeñas empresas y el trabajo de miles y miles de trabajadores que trabajan en esas empresas.
O sea que realmente lo que pasó fue para el beneficio de Colombia. El Banco de la República y Fedesarrollo habían estimado en más de 450.000 empleos perdidos. O sea que realmente los grandes beneficiados son los trabajadores, no las empresas como lo dice, tratando de torcer los argumentos, el pacto histórico y por supuesto el gobierno nacional. Doctor Cabal, ayúdeme con esto. ¿Qué porcentaje de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas empresas? Luis Carlos, las micro, porque las micro son la gran mayoría, pequeñas y medianas, son 98%. No, ahí lo detengo ahí. Para solo el ejercicio de entendimiento. ¿Me dijo el número otra vez, doctor Cabal? 98%. Carajo. Entonces, pero le digo más, quítele las medianas y son 95%. No, es que, ¿y cómo se define una microempresa? ¿Cuántos empleados tiene una microempresa? Según la ley de MIPYMES que hay en Colombia, Luis Carlos, el rango entre micro, pequeña, mediana empresa y grande se define por el tamaño de los activos, el número de trabajadores y se define igualmente, digamos, por el valor de las ventas. En el caso de trabajadores, que es lo que nos interesa en este momento, las micros llegan hasta 10 trabajadores. Imagínese. Las pequeñas hasta 20. Solo microempresas del 92%, Luis Carlos. Entonces, si esas microempresas, digamos, tienen 1, 2, 3 trabajadores, no estábamos contando o no existe, o tal vez existe un estudio que hubiera dicho, si esa reforma laboral hubiera existido, probablemente esta cantidad de empresas hubieran dejado de existir, porque las microempresas tienen 2, 3 trabajadores. Claro, esto eran las panaderías de barrio, eran las ferreterías, las peluquerías, las tiendas, empresas, las cafeterías, empresas pequeñas de transporte, o sea, una cantidad de empresas que la gente confunde porque este discurso de sesgo ideológico del gobierno ha llevado a estigmatizar que el nombre de empresa es algo grave para Colombia y son los ricos del país. Eso no es cierto. El tejido empresarial colombiano está conformado ante todo de personas talentosas que han hecho empresa de clase media y clase baja en Colombia. Entonces, y a ellos se les iba a acabar el trabajo y a sus trabajadores también. Entonces, doctor Cabal, esta reforma laboral lo que hacía era darle más privilegios a los más privilegiados y retirarle privilegios a los menos privilegiados. ¿Por qué? Porque las empresas difícilmente con estas reformas laborales van a sacar a la gente que más dinero gana o a la gente que más tiempo lleva. Lo que va a hacer es quitar a la gente que menos tiempo lleva y a la que menos gana. Y si uno lo lleva al caso de las pequeñas y medianas empresas, es prácticamente a la aniquilación de esas mismas compañías. Porque el problema en Colombia, doctor Cabal, esta es la pregunta para usted, es definitivamente la formalización empresarial. Sí, Luis Carlos, es correcto. Es que siempre nos opusimos a esta reforma porque primero lo reconoció la propia exministra de Trabajo. Esta reforma no estaba planteada para generar empleo ni para combatir la informalidad, sino para mejorar los privilegios de los trabajadores. La informalidad hoy es del 56% según el DANE. ¿Qué iba a pasar? Y es que nosotros lo investigamos en una encuesta que hicimos con más de 1.700 empresarios, la mayoría micros y pequeños. ¿Qué iba a pasar? Muchos de ellos nos decía, por ejemplo, un panadero, para que hablemos con el ciudadano de a pie. Nos decía un panadero Puente Aranda, mi gran pareto de ventas los hago el fin de semana y los domingos y festivos. Yo para eso tengo que contratar, tengo 3 personas trabajando y tengo que contratar 4 adicionales. Me dijo, yo ya hice las cuentas, no voy a poder contratar los 4 adicionales y antes, por el contrario, me va a tocar sacar 1 o 2 personas. Pero usted puede funcionar así, no, me va a tocar abrir más tarde y cerrar más temprano. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo esta reforma iba a perjudicar a miles y miles de micros y pequeñas empresas y a sus trabajadores. Y era una reforma que obviamente se iba a provocar mucho más informalidad porque, claro, por la necesidad del trabajo, la gente terminaba haciendo arreglos con los dueños de las empresas para trabajar horas y obviamente sin prestaciones sociales, que es lo que no apuntó a mejorar esta reforma.
Doctor Cabal, para dejarlo ir, ¿cómo se ven las cosas para este año, para los comerciantes en Colombia, para el fin de este año? ¿Mejoran un poco? Luis Carlos, un comentario final de la reforma laboral Por porque supuesto, sí, es señor. un tema muy importante. Mire, lo otro es que nosotros apuntamos desde el día uno que esta reforma nació torcida de forma y de contenido. De contenido por lo que ya hemos dicho, pero de forma porque nunca se concertó, y aquí aprovecho para desmentir al ministro de Trabajo, quien ayer en la audiencia del Senado una y otra vez habló de que sí se ha concertado. Pero resulta que cuando el ministro explicaba, confundía qué es concertar. Según la RAE, concertar es dialogar y llegar a un acuerdo entre las partes. Y eso nunca sucedió en la reforma laboral. Hubo muchas opiniones, hubo diálogos, sí, hubo reuniones, un tinto, pero es que eso no es concertar. El ministro lamentablemente se confundió y quiero decir categóricamente, y me desmentirán los demás gremios, que esta reforma nunca fue concertada porque nunca hubo un acuerdo tripartito, como lo dice la Constitución, en la Comisión Nacional de Concertación entre gobierno, trabajadores y empresarios. Eso es muy importante que lo haya dicho el doctor Cabal. Esta reforma nunca fue concertada. Muy importante este dato. Finalmente, ¿cómo se ven las cosas, por favor, doctor Cabal, para el final del año? Bueno, pues apenas estamos en el primer trimestre, Luis Carlos, pero le quiero decir que el comercio por lo menos repuntó en octubre, noviembre y diciembre, más por la bondad de la disminución de las tasas de interés del Banco de la República que estimuló el consumo. En enero siguió la tendencia de buen comportamiento del comercio, pero ya en febrero sentimos una descolgada. Fedesarrollo reveló que el índice de confianza del consumidor cayó estrepitosamente al menos 12.4. Y obviamente estos síntomas de recuperación lamentablemente se ven un poco turbios por el ruido que le mete el presidente y el gobierno ahora a esta consulta popular que está totalmente sin fundamento, porque eso es mostrar de que definitivamente el gobierno es mal perdedor, porque el Congreso le sirve cuando le aprueba, pero no le sirve cuando no le salen sus cosas favorablemente. Entonces, esto de la consulta está generando mucho ruido y mucho pesimismo entre los empresarios hacia el futuro. En nuestra reciente encuesta, el 66% de los empresarios no se muestran optimistas, de los comerciantes. Y lo otro es que tenemos otro problema, y es la caída de la inversión, y especialmente de la inversión extranjera, que ya es un síntoma de que los extranjeros y las empresas extranjeras no quieren invertir en Colombia. El año pasado cerró con menos 17.6 y en enero con menos 34.4. Entonces, claro, el presidente ayer, como usted muy bien lo dijo, muy polémicamente sale a violar la reserva estadística anunciando el ICE, el índice de crecimiento económico, y a sacar pecho con un 2.6, que eso para Colombia, que estaba acostumbrado a crecer a 4.3 y a niveles superiores, pues eso es un crecimiento muy pobre todavía. Entonces, vamos a ver qué pasa con la inversión, vamos a ver qué pasa con el comportamiento del consumidor, con las tasas de interés, que ya el banco se ha quedado quieto 2 veces. Quedarse quieto 2 veces significa que rompió la tendencia de ir bajando la tasa de interés, porque la inflación, en vez de bajar, ha subido en enero y febrero. Entonces, es un año de mucha incertidumbre y obviamente a esto también le hace mucho ruido qué va a pasar con el presidente Trump en abril, que seguramente va a haber incremento de aranceles para productos colombianos. O sea que es un año muy incierto, y si a esto le agregamos que preelectoralmente estábamos en el 2025, pero adicionalmente ahora con la consulta se genera ya mucho más ruido político, pues creo que esto va a incidir negativamente en el comportamiento de la economía. Pues ojalá las cosas sigan mejorando. Doctor Cabal, para usted un abrazo enorme, para todos sus afiliados, por supuesto los empresarios, los trabajadores, los comerciantes en Colombia, un abrazo para ellos también. Doctor Cabal, es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos, y nuevamente felicitaciones por su maravilloso programa. Muchísimas gracias, doctor Cabal. Un abrazo enorme. Gracias. El doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, que generosamente nos acompaña acá en nuestro programa con un panorama clarísimo, como siempre, el del doctor Cabal.
Bueno, muy bien, ahí estaba este señor, el señor Jaime Alberto Cabal de Fenalco. Qué mejor que una persona que conoce y lo puede decir. Lo que iba a suceder era una masacre empresarial de las microempresas. Lo dijo este caballero. Muchas gracias también al noticiero de Luis Carlos Vélez, de su canal Vélez en la Mañana. Nos vamos con la segunda nota. La segunda nota la tomo de el señor Alonso Lucio, Carlos Alonso Lucio, donde dice: vamos a derrotar a Petro. Escuchemos a un integrante del M19 que lo está diciendo. No lo estoy diciendo yo, lo dice Carlos Alonso Lucio. Vamos a derrotar a Petro. Llegó la hora. Muy desde el comienzo, los ciudadanos, las mayorías, la gente, tuvimos claro que esto no tendrá solución hasta que Petro no salga de la presidencia. Por eso fue el grito desde muy temprano: fuera Petro. Fuera Petro en los estadios de fútbol, en las novenas de Navidad, en las fiestas de matrimonio. ¿Recuerdas las marchas multitudinarias del 28 de abril? Los ciudadanos lo tuvieron claro desde el principio. Quienes se enredaron fueron los políticos, los entre comillas dirigentes, los partidos. Unos por miedo a que Petro incendiara el país. Otros porque creyeron que Petro tenía arreglo. Y los últimos, la gran mayoría, por corrupción, por física corrupción. El fuera Petro siempre estuvo ligado al juicio político. Un juicio político con toda la legitimidad del mundo, con toda la constitucionalidad, con todas las pruebas sobre la mesa de los delitos y las trampas que cometieron en la campaña presidencial. Un juicio que los congresistas de la Comisión de Acusación le han birlado a los colombianos por corrupción, por física corrupción. Pero llegó la hora. Los políticos se pusieron a vender el cuento de que lo mejor era aguantarse hasta que Petro termine, que nos apretemos el cinturón de la paciencia mientras llegan las elecciones de 2026. En últimas, que no apliquemos la Constitución y las leyes por consideraciones políticas. Un cuento que los más cómodos quisieron comerse, como si la destrucción sistemática contra el país no se multiplicara con el paso de los meses. La indignación y la angustia de las ciudadanías no han parado de crecer. Ver barbarizar a Petro cada día peor. Ver por televisión el gabinete de ministros más corrompido e inepto de la historia no deja de ser muy duro. La preocupación es total. Desde hace meses, las preguntas más frecuentes son: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacer para que este tipo no siga acabando con el país? Si estos corruptos de la Comisión de Acusación no hacen nada, entonces no tenemos nada que hacer. Pero llegó la hora. La hora es la consulta miliciana que Petro acaba de lanzar. Carreta que eso es una consulta para las reformas. Carreta que eso es para la salud y el trabajo. Todo el mundo lo sabe. Lo demás es creer que los colombianos somos bobos. Eso lo saben hasta los más petristas, que se frotan las manos creyendo que se trata de otra genialidad de su superhéroe. Aunque no faltan los que creen que los colombianos somos bobos, menos ellos. Esos que creen que son los únicos inteligentes, los que se las dan de genios políticos y andan regando la bola de que los 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado se están equivocando, hundiéndole el esperpento ese al gobierno. Los mismos que dijeron que a Petro no había que hacerle el juicio político, dizque porque le dábamos la papaya de victimizarse, como lo hizo en la alcaldía. Los mismos que dicen que hay que dejarlo terminar porque de pronto se pone bravo y qué susto. Los mismos que juran y rejuran que no hay problema, que
aquí las elecciones de 2026 están garantizadas. Desde hace 4 días, esos genios no duermen intentando convencer a los 8 senadores de que se echen para atrás y no hundan la reforma. Casi que con lágrimas en los ojos y haciendo gala de un falso antipetrismo, buscan meterles miedo con el pronóstico de que ahora sí nos van a arrasar con esas disque preguntas demoledoras. Que si queremos que nos paguen doble los domingos, que si queremos que la salud llegue a todos los rincones de Colombia, que si queremos que nos reduzcan las horas de trabajo semanales. Carreta. No le tengamos miedo a esas preguntas. Por el contrario, pidámosle a la plenaria del Senado que le exija a Benedetti que no vaya a dejar por fuera preguntas tan esenciales para el supuesto cambio revolucionario, como si queremos o no que le paguemos a las primeras líneas el $1.000.000 mensuales a cada uno de ellos. Si queremos o no que le reconozcamos al presidente las horas extras de cuando trabaja trinando a las 3 de la mañana contra Donald Trump. Si queremos o no que les aumenten el presupuesto a las guardias indígenas. Y que por nada del mundo vayan a dejar por fuera de la reforma a la salud los dineros para el cambio de sexo de los niños de 5 años. Ni de la reforma laboral los dineros para las licencias de las mujeres y los hombres, menstruantes, menstruantas y menstruantos. ¡Qué estupidez! Carreta. El que crea que nos van a derrotar con esas genialidades, entre comillas, es porque está loco, porque está comprado o porque no tiene ni idea de cuál es la verdadera valía de los colombianos. Pero llegó la hora de derrotar a Petro y sus barbaridades. Si nos están retando a un escenario como el de los votos, ese reto sí lo aceptamos. No el de la milicianización, pero sí el de la democracia. Convertiremos la consulta miliciana en el más grande plebiscito ciudadano por el fuera Petro. Llegó la hora. Vamos a derrotar a Petro. No le tengamos miedo a esas genialidades. No se nos olvide que la democracia y el cansancio con este tipo es la verdadera procesión que va por dentro. Y cuando la procesión va por dentro, no hay nada ni nadie que las pare. Como lo ha dicho el pueblo desde un principio, fuera Petro. Muchísimas gracias al señor Carlos Alonso Lucio, es integrante del M19. Ni formas que me vayan a echar la culpa que es que lo estoy diciendo yo, no, los mismos compañeros de este señor Petro. Fuera Petro, lo están diciendo, lo está diciendo Carlos Alonso Lucio, fuera Petro. Bueno, y la tarea que tenemos es, claro que sí, el poder está en el celular, como lo dice María Andrea. Actives la campanita de notificaciones, nos des muchos likes, veas el video completo y por supuesto lo compartas en tus redes sociales. Recuerda que esta es una comunidad que defiende la libertad y la democracia. Claro que sí, aquí estamos para defender la libertad y la democracia que está amenazada. Nos vamos para la tercera nota. Una senadora, la senadora Nadia. Volvemos a escuchar lo que nos dicen de lo que pasó este pasado 18 de marzo. Esa es nuestra tercera nota aquí en esta mañana. Y vamos a la segunda entrevista del día. Gracias al doctor Felipe Campos por la información económica de Asobancaria en B12, la radio digital 100% independiente. Está con nosotros hasta ahora la senadora Nadia Blel. Senadora, gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo muy especial para ti, Luis Carlos, y para todos en el estudio y especialmente para quienes nos siguen.
Senadora, quisiera empezar mostrándole estas imágenes de lo que ocurrió ayer, usted estando como protagonista del recinto en el legislativo. Por favor, veamos qué fue lo que ocurrió ayer. De manera nominal, señor secretario. El país se Bueno, que sepa el país que en este momento la Comisión Séptima va a masacrar a la clase trabajadora colombiana. Que identifiquen claramente cuáles son los congresistas que van a votar en contra del pueblo. Están pidiendo respeto para acá, pero es mentiras. Van a masacrar al pueblo colombiano. Escuchen quiénes van a votar en favor de masacrar al pueblo. Escúchenlo. Van a masacrar al pueblo. Van a masacrar al pueblo. Masacrenlo. Masacradores de la clase trabajadora. Masacran a la juventud trabajadora. Están dominados por el demonio. Al Senado se lo tomó el demonio. Señores senadores y representantes. Se tomó el demonio el Congreso de la República. Doctora Ablel, los colombianos vimos este video. Le tengo que decir que como colombiano me dio enorme vergüenza y preocupación frente a lo que vimos. Los vimos ustedes rodeados, cubiertos, prácticamente escoltados por la policía por estas actitudes violentas que no tienen nada que ver con la democracia. Quiero preguntarle cómo se siente usted, cómo fueron esos momentos que hoy estamos revisando en video. Luis Carlos, yo debo decir que la verdad fue un momento muy duro, sobre todo para nosotros desde la mesa directiva. Nosotros teníamos que velar no solamente por la seguridad de los senadores y senadoras que integran esta comisión, sino que para nosotros era muy importante también garantizar la seguridad de nuestros equipos de trabajo, jóvenes, mujeres, asesores, el equipo de la Secretaría, que de pronto no contaba con esquemas de seguridad como sí cuentan los senadores, pero que también estaban ahí haciendo su trabajo. Para mí era muy importante que cada uno de ellos pudiera regresar a sus casas con sus familias. Y yo debo reconocer que es de valientes lo que hicieron los senadores de la Comisión Séptima de Senado, porque muchos de ellos, casi todos, hemos recibido amenazas, descalificaciones, pero no solamente amenazas que ponen en riesgo nuestra seguridad, sino también la de sus familias. Y que ellos nos hayan acompañado el día de ayer, que ellos hayan asumido su responsabilidad como congresistas de cara a los colombianos, porque nada de esto ha sido oculto, como han tratado de decirlo, yo creo que eso es de valientes. Doctora Ablel, me deja usted muy preocupado cuando dice, para mí era muy importante que nuestros asesores y las personas que trabajan con nosotros pudieran llegar a sus casas. ¿De qué tipo de amenaza nos está hablando? ¿Qué les han dicho? ¿Cómo los presionaron para que no votaran a favor del archivo de este proyecto de ley? Mira, nosotros recibimos casi todos, yo puedo decir que todos los 8 senadores, incluso 9, tenemos conocimiento, llevamos un registro de amenazas personales, amenazas contra sus seres queridos, incluso amenazas contra el Congreso, donde incluso hacían alusión de que se iba a repetir lo del Palacio de Justicia. Por eso desde la mesa directiva, y yo debo agradecer todo el acompañamiento que nos brindó el presidente del Congreso, el doctor Efraín Cepeda, y la Policía Nacional, porque a través de una reunión que hicimos previamente pudimos tomar medidas para garantizar el acceso no solamente de los congresistas, de sus asesores, de los equipos de trabajo del Congreso de la República, sino también de la prensa que nos acompañó ayer. Por eso es muy doloroso, pero lo más doloroso es saber que muchas de estas amenazas descalificativos provenían a través de recursos públicos, de redes institucionales, de canales institucionales de televisión, de emisoras, y eso es lo que más nos duele, porque el Congreso es una rama del poder público autónoma que tiene que actuar con total libertad, y a través de diferentes medios y recursos trataron de silenciar nuestras voces, de cortar nuestra autonomía y la representación que nosotros tenemos de quienes nos llevaron hasta ahí. Doctora Ablel, ¿cuántos años lleva usted haciendo política? ¿Cuántos años lleva usted en el legislativo? 10.
Perdón. Es, es, em, ¿Es la primera vez que usted ve una cosa así? ¿Es comparable con algo que haya visto antes en estos 10 años de trabajo en el legislativo? La verdad es primera vez em, que vemos algo como esto. En los otros gobiernos, yo he estado eh, en dos, digámoslo así, con dos gobiernos anteriores, este es el tercero, y nunca había presenciado esa discusión, esas amenazas entre una rama y otra. Eh, Nunca puedo decir que se desconociera la autonomía del Congreso como se ha tratado de hacer ahora. Eh, de silenciarlo, de amenazarlo, de hablar de rompimiento, de hablar de tiranos. Jamás, jamás en 10 años había presenciado algo de eso. Yo creo que el gobierno actual no ha entendido que las grandes reformas se concertan, se concilian, se construyen. Las grandes reformas no se hacen a través de imposiciones y tampoco esas diferencias que deben haber y que existen en una democracia y en un país tan diverso como Colombia deben respetarse. Y al contrario, esas diferencias no deben servir para construir lo que el país necesita. Doctora Blel, ¿qué nos tiene que decir de la actitud como del representante Mondragón o de la representante Carrascal o de los miembros de la bancada del gobierno que estaban en el lugar? Mira, cada uno tiene sus formas. Son formas que de pronto yo no comparto. Y que muchos en la comisión no compartimos. La comisión séptima siempre se ha caracterizado por ser una comisión muy técnica, muy responsable, muy de formas. Y lastimosamente, siempre cuando hay debates como estos, tenemos la presencia de colegas congresistas que parecen que no conocieran la ley quinta ni el procedimiento del Congreso y llegan con descalificativos y amenazas. Nos ha pasado dos veces y siempre nos pasa precisamente en el trámite de estas reformas, que es cuando debe haber más consenso, cuando debe haber más unidad. Eso es lo triste de todo eso. Yo me sorprendo porque a veces ellos dicen, y veo que muchos son colegas, incluso del Ejecutivo que han estado, que han sido compañeros de nosotros en el Senado de la República, parecen desconocer la ley quinta. A mí me sorprende que ellos sigan insistiendo que este proyecto no se ha discutido. Claro, estoy teniendo algún tipo de interferencias de audio para que por favor desde la producción los corten. Doctora Cabal, doctora Ablel, ¿tiene usted alguna preocupación sobre lo que pueda pasar en el futuro frente a este tipo de situaciones, frente al actuar del legislativo? ¿Le da miedo usted tomar otra determinación como la que ha tomado con valentía, con honra, con elegancia, como lo hizo en las últimas horas? Mira, esto fue un acto de responsabilidad y yo creo que como congresistas nosotros estamos sujetos a la ley y sobre todo a esa representación que nos han dado los colombianos. No, que si nos da miedo, sí nos debe dar miedo, pero tenemos que actuar pensando en lo que más le conviene a los colombianos. Y mientras las ramas del poder público, la rama judicial pueda seguir funcionando, los organismos de control en realidad ejerzan sus funciones, mientras la Policía Nacional y las autoridades puedan tener las garantías para ellos hacer su función, yo creo que los colombianos podemos seguir confiando y teniendo la plena certeza de que el Congreso, a pesar de las amenazas, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, va a seguir funcionando y va a seguir legislando en favor de los colombianos. Pues quiero expresarle a nombre de todos los colombianos la inmensa admiración que sentimos muchos por su trabajo en las últimas horas. Ver una mujer puesta en todos sus cabales, dándole todas las garantías a los participantes de un diálogo en un escenario completamente negativo, difícil, violento, con policía, con gritos, con acosos, con violencia, con medios de comunicación en contra. Ustedes se mantuvieron y muchas veces somos muy duros con el legislativo, pero en esta oportunidad vale la pena, senadora, en su nombre felicitarlo por el trabajo que han hecho y ojalá sigan haciéndolo de esta manera cuando corresponde. Senadora Nadia Blel, muchas gracias por darnos unos minutos. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos, pero si me lo permite, yo sí quiero reconocer y aprovechar esta oportunidad para que se reconozca la labor de las mujeres de la comisión. Lo que hicieron ellas ayer fue un acto de responsabilidad. A mí me duele que sigan diciendo que esta comisión y estos senadores no pensamos
en los trabajadores de nuestro país, cuando precisamente han sido estas mujeres quienes han liderado, quienes también han acompañado de la mano de nuestros otros colegas importantes proyectos de ley que hoy benefician a los trabajadores del país, como el que le da garantías a las empleadas del servicio doméstico, como el que reduce la jornada laboral, como la licencia de paternidad que tenemos vigente, como el que le da más recursos a los emprendedores de nuestro país. Esto fue un acto de responsabilidad pensando en empleo, pensando en los trabajadores y pensando en el tejido empresarial colombiano, que está constituido sobre todo por pequeñas empresas de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 trabajadores que constituyen el tejido empresarial que mueve la economía de nuestro país. Este es el tipo de congresistas que queremos. Estoy seguro que hay mucha gente que se lo sabrá retribuir a ustedes y a las personas que han trabajado de esta manera. Senadora, muchas gracias. Que tenga buen día. Buen día para todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al noticiero de Vélez en la mañana, a Luis Carlos Vélez, por esta nota con la senadora Nadia, y vamos a terminar con el señor Carlos Alonso Lucio, que les tiene una invitación para poder salvar nuestra patria Colombia. Hay una invitación, pero antes de eso también, activen la campanita, claro, compartan, somos 660, activen. Actives la campanita de notificaciones, nos des muchos likes, veas el video completo y por supuesto lo compartas en tus redes sociales. Recuerda que esta es una comunidad que defiende la libertad y la democracia. Termino. Muchas gracias por estar aquí en este canal y terminamos con esta invitación del señor Carlos Alonso Lucio. ¿Cómo cierra una parte de ese discurso de Gustavo Petro? Cuando nos empezamos a matar entre nosotros en la borrachera, a perder el norte, a perder el norte, a perder el norte, y Colombia no tiene salvación, pues otra vez caen y vuelan las mariposas amarillas. A ver, yo quiero dejarles una reflexión. ¿Ustedes creen que con esos discursos van a derrotar a Colombia? ¿Van a derrotar a la sociedad democrática, cívica, consciente? ¿Ustedes le tienen miedo a ese discursito de Petro? Porque ya uno escucha voces que plantean que ante la eventualidad de que efectivamente viniera la consulta, entonces habría que tomar la bandera de la abstención, que para que no logre el umbral, que porque necesitaría 13.6 millones de votos y entonces la estrategia correcta sería hacer fracasar la consulta. Yo he reflexionado mucho y entiendo las lógicas con que se proponen ese tipo de fórmulas. No obstante, yo creo que no. La democracia colombiana, la sociedad colombiana, hoy no necesita propuestas temerosas y tácticas, sino propuestas de salvación de la democracia y que representen una efectiva pedagogía democrática. No es el momento de hacer fracasar a Petro, es el momento de derrotar a Petro. ¿Cómo cierra una parte de ese discurso de Gustavo Petro? Cuando nos empezamos a matar entre nosotros en la borrachera, a perder el norte, a perder el norte, a perder el norte, y Colombia no tiene salvación, pues otra vez caen y vuelan las mariposas amarillas. A ver, yo quiero dejarles una reflexión. ¿Ustedes creen que con esos discursos van a derrotar a Colombia? ¿Van a derrotar a la sociedad democrática, cívica, consciente? ¿Ustedes le tienen miedo a ese discursito de Petro? Porque ya uno escucha voces que plantean que ante la eventualidad de que efectivamente viniera la consulta, entonces habría que tomar la bandera de la abstención, que para que no logre el umbral, que porque necesitaría 13.6 millones de votos y entonces
la estrategia correcta sería hacer fracasar la consulta. Yo he reflexionado mucho y entiendo las lógicas con que se proponen ese tipo de fórmulas. No obstante, yo creo que no. La democracia colombiana, la sociedad colombiana, hoy no necesita propuestas temerosas y tácticas, sino propuestas de salvación de la democracia y que representen una efectiva pedagogía democrática. No es el momento de hacer fracasar a Petro, es el momento de derrotar a Petro en sus ímpetus autoritarios, en sus incoherencias, en su corrupción, en sus abusos. Este no es el momento de plantearle a las ciudadanías que marchamos ese 21 de abril y que marchamos en ese año 2000 contra las FARC y que salimos a trabajar y que sostenemos trabajando este país y la democracia, que nos abstengamos. Es el momento de tomar la iniciativa y decir, no, vamos a derrotarlo 2-1, 3-1. Además, porque hay que confiar en nuestra sociedad. Yo entiendo la preocupación de que hay gente que dice que existe un sector de la sociedad ignorante que va a dejarse seducir por el populismo ese. No, aquí hay una parte inmensa de Colombia, la que ha construido este país, que no se va a vender y entregar y a dejarse pintar pajaritos en el aire por 2 pesos más en 3 horas de unas horas extras nocturnas, o porque se paguen unos pesos más en los dominicales y los festivos o cosas de esas. Aquí sabemos, y la inmensa mayoría, y hay que confiar en esa sociedad. Y por el contrario, hay que convocar a los arrestos de esa sociedad, las reservas morales, éticas, intelectuales, políticas. Nosotros no somos una sociedad atrás, nosotros no somos Haití. Nosotros no somos una sociedad tribal. Las minorías tribales están con Petro, las minorías tribales que pueden hacer violencia pero que no ganan elecciones. Este es un escenario en el que somos capaces de salir a vencer. Porque además hay que derrotar definitivamente en la historia de este país ese sirirí compulsivo y psicopático de querer siempre dividir, sembrar odio, hacer daño, incendiar, insultar empresarios, quebrar empresas, distorsionar nuestra historia, nuestra razón de ser. Ya es hora. ¿Cuál es el miedo? Nosotros no les tenemos el miedo de los partidos corruptos, que les tienen miedo a los otros dizque porque son revolucionarios. No, nosotros no les tenemos miedo porque nosotros no somos corruptos. Y nosotros tenemos razones. Y tenemos las manos limpias para salir a plantear lo que planteamos. Somos mayorías. Las marchas suyas son compradas y pequeñas. Las nuestras son inmensas y espontáneas, limpias y pacíficas. Sus peroratas no engañan al país. Eso es una mentira. Y lo cierto es que no podrá seguir haciendo daño en la historia de Colombia. Y la forma de que esta gente no siga haciendo daño es derrotándola democráticamente. Por eso, si se viene con su tal consulta como la quiera, nosotros no vamos a salir a abstenernos de nada. Vamos a salir a defender la democracia, a explicarle a este país nuestras razones, a construir un espíritu cívico, a derrotar esa corrupción, esa doble moral, esa mentira, esa hostilidad, ese odio, esa indecencia, esa falta de conducta humana
ese insulto permanente contra la sociedad. Frente a eso no hay que abstenerse. A eso saldremos a derrotarlos. Ni abstención en el no, ni abstención en el juicio político. Los mismos que salen a abstenerse, que han propuesto que tenemos que abstenernos de hacer el juicio político. Que porque hay que tenerle miedo a Petro, que porque de pronto nos incendia el país, que porque hay que dejarlo terminar y esperar y le echamos tierrita a toda esta barbarie que ha hecho y esta destrucción que ha hecho. No. Nosotros no tenemos complejos de culpa. Nosotros no tenemos complejo de corrupción. Nosotros no tenemos que esconder nada ni tenemos que salir con maniobras tácticas. Nosotros tenemos la cara limpia y la convicción de la democracia. Y vamos a salir a explicarle por qué hay que votar no. Por qué hay que votar no más Petro. Por qué hay que votar fuera Petro. Y vamos a derrotar a Petro. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios nos bendiga. Yo escucho Hosman Noticias. Escucho la noticia que los demás medios callan.